La bienvenida a nuestro primer invitado, consultor económico Juan Pablo Jaramillo. Bienvenido, amigo. Gracias, Nelson, por la invitación. Te comento que mi madre es fan de tu programa, le encantan tus satíricos. Ay, qué chévere, qué chévere. Ya estamos trabajando en el satírico de esta semana, que precisamente va a hablar de todo este problema que está pasando en la Asamblea Nacional, con lo que ocurre de la ley de inversiones y todo eso. Y precisamente, Juan Pablo, es lo que quería consultarte. Primero, mandarle un saludo a tu mami. ¿Cómo se llama tu mami? Cristina, Un saludo para mi amiga Cristina. ¿Cristina? Para que pueda pues saludarnos. Y bueno, y gracias por estar viendo el programa. Ahora acá su hijo con nosotros. De pronto está viendo ahí tu mamá ahorita, ¿no? sí, sí, de seguro. A ver, Juan Pablo, hablemos de la ley de inversiones. Fue rechazada, ¿verdad? Pero Lasso dice que la va a volver a enviar. ¿Qué posibilidades hay de que se apruebe con los cambios que, no sabemos, vaya a dar el presidente? Yo creo que el problema de la ley era que no solo trataba de inversiones, o ¿Ya? sea, tenía un nombre atractivo, se decía inversiones, se vendió el tema de las asociaciones público-privadas, que yo recalco, ese no era el problema, porque las asociaciones público y privadas en realidad existen desde el 2015, existen varias formas en la legislación ecuatoriana de delegar temas que son Ay, 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 públicos ay. al privado. Es decir, o sea, siempre hemos tenido, por ejemplo, las carreteras concesionadas en el Guayas, o tenemos, por ejemplo, el puerto de Pozorja, tenemos, por ejemplo, el puerto en Puerto Bolívar, O que sea, eran no es asociaciones una cosa público y nueva, ¿no? privadas. Es algo que ya ha Eso es existido. algo que ya existía, no es la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Ya. Entonces, ese no era el problema de la ley. El problema de la ley es que, como toda ley, pues se la hizo con un nombre bonito y no se contó, digamos, del lado oscuro de la ley, que yo considero que el lado oscuro de la ley es que esta era una ley para la banca. ¿Por qué? Porque era una ley que reformaba más de 18 cuerpos legales, entre esos el Código Monetario y Financiero. Y ahí es donde se ocultaba realmente la intención de Lazo de hacer una ley que beneficiaba, digamos, a sus intereses personales y bancarios. ¿Cómo se configura esto? ¿Cómo saber, para quienes de pronto, igual que yo y algunas personas también se terminan un poco enredando, ¿no? Porque tú dices, de pronto sí tienen una cosa escondida que es muy, muy poco perceptible para quien no tiene el ojo entrenado o sabe de estas cosas. Entonces, pero tú como eres realmente experto en estos temas, ¿dónde estaba la trampa? ¿Cómo se configura o se configuraría el beneficio a la banca en esta ley? En Bueno, de esta varias posible formas. ley, ¿no? Sí, de varias formas. Como te decía, esta ley tenía tres libros. El libro uno, que trataba de las acciones público-privadas. El libro 2, que trataba de la transformación digital. En realidad eran solo 5 artículos. Y el libro 3, que reformaba 18 cuerpos legales. Entre esos, el Código Monetario y Financiero. Y aquí había una serie de reformas que lo que hacían es desregularizar el sistema bancario Ya. y darle prebendas prácticamente a la banca. Entre esas, por ejemplo, tú sabrás que hace unos pocos meses, en realidad, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una ley que lo que hacía es defender los derechos de los usuarios de la banca para que no existan cobros indebidos o para que no existan estafas cibernéticas y que haga, digamos, a los bancos responsables por estos sucesos, ¿no? Esos artículos, por ejemplo, que son atribuciones que tenía la superintendencia de bancos, simplemente se eliminaban en este nuevo cuerpo legal. Ok. Eso por darte un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, se eliminaba la potestad que tiene la superintendencia de bancos de pedir información sobre quiénes son los accionistas de la banca. Es decir, no hubiésemos sabido quiénes son los propietarios de la banca y con eso, digamos, estaría ocultando una información que hoy existe. Asimismo, existía, digamos, algo que yo lo considero lo más perjudicial y es el hecho de cambiar el umbral por el cual se les permite, digamos, a los accionistas mayoritarios de la banca invertir en otras empresas, es decir, invertir, no sé, en empresas agrícolas, invertir en empresas de comercio, en empresas de servicios. Hoy un accionista mayoritario de la banca puede invertir solo hasta el 6%, puede tener más bien dicho hasta el 6% de participación en cualquier otra empresa. Lo que estaban haciendo es cambiar este umbral hasta el 25%. Y esto es complicado porque esto genera conflictos de intereses, porque el día de mañana alguien que es dueño de un banco, pero que también es dueño, no sé, de una florícola, de una camaronera, de un supermercado,
lo que va a hacer es utilizar ese banco, es decir, el dinero de los cuentaahorristas, para fondear, digamos, a sus otras empresas y darles crédito muchísimo más barato. Entonces se generan elementos de competencia desleal. Eso es lo que te iba a preguntar, la competencia desleal, ¿no? Porque al final del camino, dejando esta puerta abierta, hacemos que el banco, que tiene todos los recursos a disposición, ¿verdad? Pueda decir, bueno, hoy voy a ser cineasta, hoy voy a financiar una empresa camaronera y voy a empezar a hacer varias empresas. ¿Y a dónde queda el crecimiento del ecuatoriano? Es decir, a alguien como tú, como yo, como cualquier ciudadano que de pronto tiene la ilusión de ponerse una productora de cine, ¿verdad? Se ve colgado o se ve coartado porque el banco puede decir, o el dueño del banco, no, pues yo puedo ponerla y la puedo autofinanciar. Esto es perjudicial. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque ya tenemos antecedentes de lo que ocurrió y de lo que generó la crisis, ¿verdad? Por allá, en el 99. Sí, correcto. De hecho, este es el mismo marco legal que se aprobó en los años 90, en el año 94, con esa famosa ley de instituciones financieras, que lo que hacía es desregularizar el sistema bancario y daba paso justamente a este elemento, que pueden existir créditos vinculados, es decir, que se utilicen los depósitos de los cuentaahorristas, porque hay que aclarar que un banco no opera con capital propio, un banco opera con dinero de los cuentaahorristas, para financiar sus propios negocios, es decir, para financiar negocios asociados a los mismos banqueros. Y de esta forma el banquero deja de ser banquero y se constituye, digamos, en un elemento que tiene incidencia sobre toda la economía real, generando esta competencia desleal, ¿no? Un monopolio Si podría es ser, que, ¿no? sí, oligopolios, monopolios. De hecho, por ejemplo, esta ley también reformaba la ley de control de poder del mercado. ¿Ya? Justamente el hecho de saber cómo es que debemos determinar cuándo existe un monopolio, un oligopolio, se alteraba en esta ley. Hoy, por ejemplo, digamos, existen unos parámetros claros que te dicen, bueno, cuando en un mercado dos empresas o tres empresas tienen más allá de una cuota del mercado, se entiende que ahí hay cierto poder de mercado y se entiende, digamos, que se tienen que tomar acciones para que eso no ocurra. Esta ley, digamos, eliminaba también esos elementos o los modificaba, hacía que ya no se mida, por ejemplo, en función de este porcentaje o cuota del mercado, sino que se vaya a medir en función de un número de salarios mínimos a determinar en un reglamento. Es decir, claramente esta ley lo que buscaba es beneficiar a los grandes negocios, a los monopolios, a los oligopolios, a los monopsonios, y eso simplemente concentra la riqueza, eso no genera mayor atracción de inversiones. Era más bien, digamos, contrario al espíritu de la ley. Mm. Hay que tomar en cuenta una cosa, mis queridos amigos que están escuchándonos. No es que sea malo que la gente invierta, lo malo es cuando tienes dinero que no termina siendo tuyo, que al final también es real, de que el banco termina prestando, invirtiendo, porque así se reactiva. Pero el problema es cuando viene del mismo personaje, ¿verdad? Impidiendo que los demás tengan esa oportunidad. Y otra cosa que vale la pena aclarar, Juan Pablo, de pronto ahí nos puedes colaborar, es esta sensación de creer que todas las cosas son por uno mismo. Es decir, el banco no puede regularse porque es que el banco genera. No, el banco tiene plata de usted, de nosotros. O sea, el día en que no haya o no exista depósitos, el banco se acaba, cierra, no puede operar. Y así todo, Juan Pablo, todo. Es decir, a mí me da coraje cuando escucho a personas que dicen, no, es que yo solito hago, yo solito forjo, yo solito crezco. No, utilizas la carretera del Estado, utilizas los beneficios del Estado, utilizas y necesitas a la gente que compra tu producto, si es que vendes lo que sea. O sea, ese concepto tan erróneo de yo solito nomás hago todo, es un error, Juan Pablo. Sí, es un error. De hecho, no tiene ningún asidero, digamos, económico. El mercado existe porque el Estado permite que exista el mercado. Es decir, más bien dicho, con un Estado fuerte es que se crean los mercados. El Estado, por ejemplo, permite que exista el derecho a la propiedad privada, respeta el derecho a la propiedad privada, ejerce, digamos, ese beneficio para que todos podamos acceder a la propiedad privada, para que todos podamos acceder al mercado. Entonces, el Estado es quien tiene que garantizar, digamos, el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos. Así es. Eso es totalmente Leyes para
para regular, digamos, el buen funcionamiento del mercado, por ejemplo, en Estados Unidos existe desde 1890. Aquí en el Ecuador es que tenemos, digamos, este trauma de decir, no, el Estado no debe intervenir, pero en Estados Unidos desde 1890 existe una ley antitrust o antimonopolio, antioligopolio, como se vendría a decir. Claro. Es decir, anticompetencia desleal. Así es. Quiero mandar un saludo al señor Apolo, dice feliz cumpleaños, alcalde de Quito, Pilluelín. Ay, estoy loco, yo ni siquiera vivo en Quito, ya me quiere ser alcalde de Quito este man. Juan Pablo, ¿es cierto que una ley trae inversiones? ¿Es necesaria una ley? No, las leyes, a ver, si es que digamos el país cambiara en función de las leyes que aprobamos, pues ya Ecuador sería una potencia económica, ¿no? Claro. Porque hace pocos años, por ejemplo, aprobamos esta ley de fomento productivo, pues yo no he visto que se haya generado gran cantidad de empleo en función de esa ley. Aprobamos la ley humanitaria, aprobamos la ley de simplificación tributaria, aprobamos incluso la misma ley que entró en vigencia por un decreto ley de Guillermo Lazo, esta ley de desarrollo económico. No es que por eso hemos cambiado la realidad económica del Ecuador radicalmente, es decir, no, una ley, un decreto por sí solo no te trae mayor empleo, no te trae mayor producción económica. Claro, y es lo que nos hacen creer, por ejemplo, la campaña del gobierno o lo que está impulsando el Estado, el gobierno, perdón, es que el empleo se va a generar con la ley de inversiones. ¿En dónde queda el tema de la inversión pública? Y volvemos al mismo punto, Juan Pablo, el tema del Estado. ¿Por qué tenerle miedo a que el Estado funcione? A mí me da a veces pensar de que el presidente Lazo llegó y ya no quiere hacer nada y que intervenga todo el mundo, todos los terceros, todos los privados y ya mejor me siento. Entonces, ¿para qué ser presidente si lo que quieres es despojarte de toda la responsabilidad? Sí, eso es curioso, ¿no? Porque cuando Lazo era candidato, él se vendía como el gran administrador. Entonces, él se vendía como el gran administrador que debería administrar bien la cosa pública, sino para qué quería ser presidente. Así O es. quería ser presidente simplemente para transferir todo lo que tiene el Estado a manos privadas. Que eso Parecería que parece lo que quería hacer, ¿no? parece que eso, digamos, era lo que quería hacer. Y de hecho eso es un poco lo que ha hecho. O sea, recientemente, por ejemplo, firmó un decreto en el cual delega al sector privado el suministro de medicinas de todo el sector público, a farmacias privadas, ¿no? Que bueno, veremos si es que el modelo de gestión finalmente termina funcionando o no termina funcionando. Podría ser que es una buena idea. Ya lo veremos en la práctica. Pero a lo que voy es que claramente para hacer esto Lazo no necesita una ley. Uh-huh. Y ya lo hizo, por ejemplo. O sea, no necesitó. Esta idea de que la Asamblea lo está corchando, de que le está impidiendo, de que no lo deja en paz, no es tan real. No, para nada. De hecho, o sea, a ver, Lazo ha enviado, ¿cuántos? 6 leyes a la Asamblea Nacional. 3 me parece que están, digamos, en el curso normal, es decir, tiene que pasar un primer debate, un segundo debate, tendrá que haber un texto aprobado o un texto, digamos, modificado y después del veto presidencial. Solo ha existido una ley, por decirlo así, que se ha negado, que se le ha dicho, señor presidente, no queremos conveniente que esta ley pase, ¿no? Lo cual en un Estado democrático es totalmente normal. Es decir, el día de mañana también la Asamblea puede crear una ley y Lazo puede vetarla, es decir, funciona en doble vía. Así funciona la democracia. No podemos decir que porque se le ha negado una ley, se le está impidiendo gobernar. Lazo tiene otras opciones, o tiene más bien dicho, otras herramientas para manejar todo el sector público. De hecho, cuenta con un presupuesto del Estado que asciende a más de 30.000 millones de dólares. Lo que debería Lazo es enfocarse en corregir todas las ineficiencias que hoy existen en el Estado. No hay razón alguna para la cual él no intervenga, por ejemplo, en la educación, en la salud, en las carreteras y las haga mucho más eficientes. Hoy Claro. existen, por ejemplo, carreteras concesionadas. ¿Podría concesionar más carreteras? Sí, lo podría hacer. No necesita de un nuevo marco legal para hacerlo.
Ok, es decir, ahí tiene todas las herramientas, falta voluntad política. Uno de los servicios, por ejemplo, que uno puede palpar con más claridad es el tema del registro civil. Sacar una cédula es terrible ahora, cuando antes era muy sencillo. Y en este tipo de situaciones bien puede intervenir el Estado, pero no le da la gana de hacerlo, no lo quiere hacer. Hay miedo, Juan Pablo, de que de pronto una firma se vaya mal hecha. Bueno, yo creería que a veces, digamos, se utiliza esta estrategia de hacer que las cosas no funcionen para justificarlas que después pasen, digamos, a manos de privados, ¿no? Esto, digamos, es una estrategia que por años han utilizado, digamos, los gobiernos de tinte neoliberal y parecería que eso es lo que está aplicando Guillermo Lasso. Es decir, existe escasez de medicinas, las cosas dejan de funcionar, la gente se molesta, entonces creo el justificativo para después delegarlas al sector privado. Pero eso es ser bastante perverso, ¿no? Bueno, pues lamentablemente, digamos, Claro. existen políticos que no buscan, digamos, el bienestar de la población, sino que buscan su beneficio propio. Claro, y no, además que manipular el sistema para tratar de que algo se dañe, para luego decir, ay, yo te lo arreglo, pero no yo, sino un panita que te cobra, es bastante perverso. ¿Qué pasa si de pronto Lasso vuelve a enviar como lo ha prometido, pero ya las bancadas están resentidas? Por más que de pronto Lasso le acomode, le arregle y trate de que la cosa sea chévere, pero hoy por hoy sabemos que está peleado con la izquierda democrática, con Pachacutic, con UNES no tiene relación, con el PSC, pues, medio medio. Entonces, ¿qué va a pasar, Juan Pablo, dentro de tu análisis con esta nueva ley que envíe, o mejor dicho, con todo lo que envíe luego el presidente, si se ha dedicado a pelearse con la Asamblea? Lazo tiene 12, apenas 12 asambleístas dentro de los 137 que conforman la asamblea. Entonces, es un poco ilógico que Lazo quiera imponer, digamos, estas reformas a la brava, ¿no? Él debería sentarse con todas las bancadas, es decir, sentarse con la izquierda democrática, sentarse con Pachacutic, sentarse con los socialcristianos, sentarse incluso con UNES y decirles, miren, mi plan es este y lo que yo propongo es esto y lleguemos, digamos, a un acuerdo medio. O sea, yo te digo, por ejemplo, el tema de las asociaciones público y privadas, si es que hubiese sido mandado, digamos, en una ley por aparte, que solo trate, digamos, de este tema, yo creo que se hubiese podido aprobar en la Asamblea con algunas Okay. modificaciones. Pero el problema está en que en esto como la zapada, ¿no? Es decir, yo te mando, digamos, una ley de inversiones, que en realidad no es una ley de inversiones, sino que es una ley para la banca, en donde yo reformo 18 cuerpos legales y trato, digamos, de sacar una tajada personal de lo mismo. Oye, Juan Pablo, no sé si estoy equivocado, pero creo que es la segunda vez que intenta hacer esto Lazo, ¿o no? Bueno, tuvo esta ley de oportunidades, también Ajá. con un nombre bonito, que esa ley me parece que reformaba hasta 30 cuerpos legales, hablaba de lo laboral, hablaba de las Exactamente. inversiones, hablaba de lo tributario. Esa ley ni siquiera fue tramitada por la Asamblea Nacional porque evidentemente era inconstitucional. Es decir, las leyes lo que te dicen es que tiene que existir unidad de materia, es decir, solo Ah, puedo sí, sí. tratar una materia a la vez. Pero aquí claramente, o sea, se abusa, digamos, de la figura de los cuerpos normativos económicos en materia de urgencia y se busca reformar no solo una materia, sino varias materias a la vez, ¿no? Y eso creo que, digamos, es parte del fracaso que ha tenido Lazo en el tratamiento de esta ley. Como consultor político, Juan Pablo, ¿cuál crees tú que sería el consejo adecuado para que un gobierno empiece a generar un cambio real para la sociedad? Yo creo que, digamos, el presidente tiene que centrarse en lo que son sus competencias, es decir, sus competencias son que los servicios públicos que hoy tenemos se hagan más eficientes, es decir, que invierta en educación, invierta en salud, busque la manera de mejorar las carreteras, con el cuerpo normativo que hoy tenemos. En realidad, o sea, no hay razón para que un presidente entienda que su gestión se ve mermada si es que no cambia todo el cuerpo legal que existe en el país. Es decir, al presidente prácticamente lo elegimos para administrar. Entonces él debe dedicarse a administrar, a ejecutar, no a meterse en conflictos políticos, digamos, con la Asamblea Nacional, porque él apenas es un colegislador.
cuando él hablaba y, digamos, decía, no, yo voy a respetar la independencia de las funciones, bueno, pues que pase, digamos, a la práctica, porque Claro. en los hechos no lo está haciendo. No respeta, digamos, la independencia de la función judicial, no respeta la independencia de la Asamblea, no respeta, digamos, la independencia del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, se abre una serie de frentes políticos en lugar de gobernar, en lugar de ejecutar. Él debería ser un ejecutor de la política pública y Ujú. para eso no necesita cambiar las leyes. Claro, y no necesita tampoco tanto a la Asamblea. Saludamos a Omar Novoa, que nos enviaba un saludito por acá, también al señor Apolo, que insiste en el tema este de la política. ¿Qué opinión te merece, Juan Pablo, el asunto que hoy vive el Estado, el gobierno, con la Asamblea, con estas denuncias de corrupción que hasta la fecha se presentan pruebas y que estamos muy interesados en que pues ya el presidente muestre algo, que los de Pachacutic muestren algo, porque lo que nos damos cuenta como ciudadanía es que esto está enfangado, ¿no? Todo el mundo en el mismo estiércol dando la vuelta, porque Lazo dice, me pidieron, Pachacutic, no Pachacutic, sino 5 asambleístas de Pachacutic, dice, ellos me pidieron. Entonces estamos viendo, Juan Pablo, otra vez el tema de un gobierno del reparto. Sí, lamentablemente, digamos, lo que se hace es desprestigiar a la política en el buen sentido, ¿no? Es decir, que los ciudadanos no confíen en los políticos, sea de A, B, C o D partido político, no importa. Esta serie de denuncias, esta serie de echar lodo con ventilador, lo único que llevan es a que se desprestigie, digamos, la política, que se desprestigien las instituciones y eso simplemente lleva a un escenario en el que perdemos todos. O sea, se configura este escenario de que se vayan todos nuevamente, en el cual, digamos, no se hace más fuerte la institucionalidad democrática que debería tener un país. Es decir, un país donde las instituciones funcionan, es un país en donde, por ejemplo, los partidos políticos se fortalecen, la gente cree en los partidos Claro. políticos, la gente cree también, digamos, en las instituciones, cree en la justicia, cree en el legislativo, cree en el ejecutivo, pero hoy prácticamente lo que vemos es que no existe una sola institución del Estado en la cual los ciudadanos confíen. Y eso es parte, digamos, lamentablemente, de que el quehacer que hacen nuestros políticos, el echar justamente este lodo con ventilador para todas partes y no centrarse, digamos, en lo importante que es para los ciudadanos, que es buscar la manera que mediante políticas públicas de generar bienestar para la gente. ¿Crees tú realmente que el presidente ahora pueda sentarse a conversar? Tú decías hace un rato que hay que conversar, hay que sentarse, pero después de tanta vaina, le dice a Leonidas, conversemos, a la vuelta de la esquina le dice terrorista, le dice vamos a conversar, a la vuelta de la esquina le dice corrupto. Ya ahorita si Lazo te llama por teléfono, ya no hay que contestarle porque luego te dice que le andas pidiendo trabajo, que andas pidiendo coimas. O sea, el presidente realmente va a llegar a un punto, y a mí me da mucha pena porque ni siquiera cumple un año. ¿Qué crees tú que pueda pasar con la situación del gobierno, Juan Pablo? Ahora, es muy, muy difícil, digamos, el presidente debe generar confianza en el resto de, digamos, de los actores políticos y no lo ha hecho, es decir, inicialmente todo era culpa de Correa, después todo fue culpa de Correa, Nebot, Isa, este triunvirato, ahora ya creo que tendrá que hablar de un cuarteto, meter Con también a Herbas. Herbas, digamos, en ese saco. Y claramente, digamos, el presidente en lugar de ir sumando apoyos, en lugar de hacer de este el Ecuador del encuentro, que eso es lo que fue, digamos, su propuesta de gobierno, hace un Ecuador más bien del desencuentro, un Ecuador del conflicto, un Ecuador donde lo que campea es la desesperanza. Oye, Juan Pablo, ¿y así quién te viene a invertir en este país? Pues nadie, de Sí, hecho nadie, o sea, sí. nadie invierte también en un país en el cual cada 2 semanas el presidente está diciendo, si viene la muerte cruzada, si viene la muerte cruzada, nadie invierte en un país en donde se sabe que a la vuelta de las esquinas habrá nuevas elecciones, se cambiarán las autoridades, así no se genera confianza en el país, así no se invierte y de hecho las cifras lo dicen así. Apenas tenemos 500 millones de dólares de inversión extranjera directa en el 2021 es la cifra más baja de los últimos 5 o 6 años.
Terrible. Mi querido amigo Juan Pablo, gracias por estar con nosotros en este espacio, tus palabras para despedirnos y también el compromiso para invitarte en alguna otra ocasión. Tú sabes que los temas siempre varían, siempre estamos pendientes, así que invitándote siempre a este espacio. Juan Pablo. Un gusto estar contigo, Nelson. Para mí es un placer estar contigo, con quienes te escuchan y decirte que sigas adelante porque tu programa es excelente. A mí me encanta también verlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo con nosotros en vivo y en directo Juan Pablo Jaramillo, hablando de muchos temas interesantes, principalmente sobre economía. Bueno, obviamente también asuntos que tienen que ver con la coyuntura nacional. Creo que todo apunta a eso. Señor Apolo está muy activo, ¿eh? Es un usuario bastante activo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a María Augusta, quienes hablando claro con la verdad. Gracias a Jonathan, Juan Carlos, Ernesto, Rudolf y todos los panas. No se olviden que tenemos el podcast, el primer podcast que está con Ronnie Aliaga, que nos está yendo súper bien. Vayan, apoyen con el botón gracias, ¿no? Así que ustedes pueden hacer todo eso con el botón gracias, ¿verdad, mis queridos amigos? Y pues seguir siempre apoyándonos y apoyándonos más y más. Así que mi querida producción, ya puede irle...